Hola, mi nombre es Ana Sofía Atahualpa Ceballos, del grado 10-4. Hoy estaré presentando el video de todos los temas vistos del segundo periodo en el área de sociales con el profesor Eidis Riasco Ramírez. Bueno, a lo largo del segundo periodo hemos visto 6 temas muy importantes. El primer tema que vimos fue el impacto ambiental, económico, social y político de la minería en Colombia. Si bien es cierto, la minería en Colombia ha generado tantos problemas como beneficios, ¿no? Económicamente es una fuente de empleo y ingresos es para el país, especialmente por la exportación de carbón, oro y esmeraldas. Sin embargo, ambientalmente causa graves daños como la contaminación de ríos con mercurio, la destrucción de ecosistemas, la pérdida de biodiversidad. Socialmente puede generar desplazamiento en comunidades y conflictos por el uso de la tierra. Políticamente ha estado relacionada con la corrupción y el financiamiento de los grupos armados ilegales. El segundo tema que vimos se llama la desertización o desertificación. La desertificación es cuando las tierras fértiles se vuelven áridas, es decir, que ya no sirven ni para cultivar ni para criar animales. Esto sucede por el mal uso del suelo, la tala de árboles, el cambio climático. Por otro lado, la deforestación es la tala excesiva de árboles, especialmente en zonas como la Amazonía. Bueno, si bien es cierto, ambas tienen situaciones que causan pérdida de biodiversidad, afectan el clima, provocan erosión del suelo, daña la vida de las comunidades que dependen del campo. Bueno, el tercer tema que vimos se llama origen histórico de las guerrillas y la Unión Patriótica. Las guerrillas en Colombia surgieron en los años 60 como respuesta a la desigualdad social, la pobreza y la falta de oportunidades en el campo. Los grupos más conocidos fueron las FARC, el M-19, el ELN. Estos decían, de cierta forma, decían luchar por los derechos del pueblo, pero muchas veces usaron la violencia y se alejaron de sus ideales. La Unión Patriótica nació en los años 80 como un intento de dar una salida política a las guerrillas, especialmente a las FARC, que era un partido político de izquierda, pero muchos de sus miembros fueron asesinados por grupos paramilitares y otros actores. El cuarto tema que vemos se llama procesos de mediación y resolución de conflictos. La mediación es un proceso pacífico que busca resolver de cierta forma como conflictos con la ayuda de una persona neutral, llamada persona mediador. Este guía el diálogo entre las personas enfrentadas para que lleguen a un acuerdo sin violencia, es decir, o sea, llegar a un acuerdo, digamos, donde no haya, pues, violencia, por así decirlo. Un ejemplo sería, digamos, en la escuela se puede solucionar problemas entre compañeros. En la sociedad también se aplica a conflictos comunitarios, laborales, incluso entre países, ¿no? La mediación es como, digamos, de cierta forma un proceso de paz, donde se habla como dialogando y no como, digamos, con violencia. Bueno, el quinto tema que vimos fue procesos de paz de Belisario Betancur. Belisario Betancur fue un presidente de Colombia que él ejerció su mandato en 1982 hasta 1986. Durante su gobierno se iniciaron los primeros procesos de paz. En varios grupos armados, especialmente con las FARC, el M-19. Bueno, en sí su objetivo era participar, era que grupos los grupos armados dejaran las armas y participaran en la política. Él lo primero que hizo fue puso una ley de amnistía
que esta permitía como de cierta forma perdonar a los, digamos, a los guerrilleros y todos esos que quisieran dejar las armas. Como la amnistía era una ley, digamos, que de cierta forma que digamos, perdonaba hacia los guerrilleros, digamos, yo voy a dejar las armas y, o sea, no me metía en cárcel, no me metía en nada. Eso se llama amnistía, que no daban cárcel. O sea, si era guerrillero no daban cárcel por tener las armas. Bueno, fue una de las cosas que él también puso en su mandato, la ley de amnistía, y también puso pues diálogos con paz, es decir, creó la Comisión de Paz, que esta era como, digamos, de cierta forma no quería hacer su mandato, digamos, solamente con violencia, sino dialogar, para no así crear conflictos, porque en esa época el país estaba pasando por mucha violencia. Entonces, si él respondía con violencia, el país se iba a llenar de violencia. Entonces él dijo, no, hagamos una cosa y creemos diálogos de paz. Y así fue las cosas. O sea, la idea de él era como que hacer procesos de paz. Por eso se llama Procesos de Paz de Belisario Betancur. Porque, o sea, él no quería hacerlo, digamos, no quería hacer su mandato con violencia, sino que quería llevarlo con diálogos, llevando todo en paz, ¿no? Si bien es cierto, aunque no se logró por completa la paz, se firmaron los primeros acuerdos de cese al fuego, ¿no? Como le dije, también se creó la Comisión de Paz y de eso surgió la Unión Patriótica, como una muestra de que la paz era posible, ¿no? El último tema que vemos fue los grupos disidentes y bandas criminales. Los grupos disidentes son aquellos que después de un proceso de paz no aceptan los acuerdos y siguen cometiendo delitos, como ocurre con algunas FARC, ¿no? Que continúan delinquiendo. Por otro lado, la BACRIM, bandas criminales, son grupos armados que nacieron después de la desmovilización de los paramilitares. Estas bandas dedican el narcotráfico, la extorsión, la minería ilegal y otros crímenes, aunque no tienen una ideología política, por así decirlo, como las guerrillas. Sí causan en sí violencia, inseguridades en muchas regiones del país, ¿no? Pues como lo son, las más afectadas son bueno, eso fue todo. Muchas gracias por